cualquier discurso en el que se diga, ya seas hombre o mujer, que no necesitas al sexo opuesto ni a nadie en general, que tienes que ser hiper independiente, hay que alejarse de ese discurso. Que la sociedad vaya en decadencia precisamente es por la falta de valores, el haber renegado de todo lo que ha funcionado siempre, porque parece que, tú lo sabes, parece que todo lo de antes es malo, es retrógrado, pero no, hay muchísimas cosas buenas que las hemos alejado y eso nos hace ir por mal camino. Entonces necesitamos recuperar los valores. Hay buenos hombres y hay buenas mujeres. Siempre es mi mensaje esperanzador, que lo que tenemos que aprender precisamente es a saber elegir bien. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandro Flores. Este es otro episodio más de su podcast La Biblioteca de Alejandría. El día de hoy estamos muy bien acompañados, como seguramente ya vieron en la miniatura. Estamos con una mujer excepcional que ha hecho mucho revuelo en redes sociales últimamente. Estamos con la inigualable Andrea Payán. Andrea, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que muy contenta de que cuentes conmigo. No, ¿de qué? Muchísimas gracias a ti por aceptar, Andrea. Y digo, para la gente que no te conozca de acá de México, me gustaría preguntarte si nos puedes contar un poquito de ti, o sea, cómo empezaste con esto de la divulgación en tus redes sociales, sobre todo en los temas que tocas, ¿no? Porque creo que no son temas sencillos, no es algo que alguien se despierte un día y diga, sí, claro, quiero hablar de esto. Platícanos un poco cómo llegaste aquí. Genial. Pues bueno, aunque es una larga historia, pero bueno, si hay que indagar más profundamente, pues bueno, en mis redes sociales o en algún otro vídeo, pues lo puede ver en profundidad, pero bueno, debido a mi historia personal en la que pues tuve relaciones de dependencia emocional, yo misma pasé por una depresión, fui atea durante más de 20 años de mi vida y bueno, tras trabajar yo todo esto en mí, además, siempre me había encantado entender la mente humana, ver en nosotros, ¿no? Indagar todo esto. Pues a raíz de yo superar todos mis problemas y ciertos conflictos internos, pues me embarqué también a estudiar para posteriormente ayudar a otras personas con ello. Así que ya desde 2020 yo empecé a hablar de relaciones de pareja sanas, autoestima, un poquito todo esto. Pero claro, a medida que pasan los años, yo me voy dando cuenta a la hora precisamente de estudiar, oye, de repente descubro que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, pero nos han dicho siempre que somos exactamente iguales, que no hay ninguna diferencia, tema violencia de género, el miedo que nos meten en el cuerpo a las mujeres con todos estos temas. Así que yo voy descubriendo como, ostras, esto no es como nos cuentan. Así que básicamente me vi en la obligación de decir, vamos a ver, ahora mismo, ¿qué es lo que está destruyendo las relaciones de pareja? Separando familias, que cada vez haya una menor natalidad en España, pero también en Occidente en general y en ciertos lugares del mundo. Pues al final es como los enemigos de las relaciones de pareja, pues empieza a hablar de ellos con mucho miedo al principio, pero es como necesitaba hablar de cómo el feminismo instrumentaliza a las mujeres, cómo realmente no les importan las mujeres, el acoso y derribo a los hombres, cómo la Agenda 2030 tiene ese plan para destruir la familia, la feminidad, la masculinidad, todos estos temas. Así que empecé a hablar de eso, ya te digo, al principio con mucho miedo y de forma muy leve, muy tímida, hasta que me fui soltando y justamente creo que sí, justo fue en septiembre del año pasado que empecé a hacer los vídeos en YouTube. Antes solo era Instagram, pero fue como quiero explayarme más y demás. Así que a raíz de eso, pues ya cada vez hablo con más valentía, sin miedo, hasta que, bueno, pues ya empiezo a como que a contactarme a algunos podcasts, yo a atreverme más a hablar de todo esto y poquito a poco también empecé a hablar del tema de mi fe,
porque efectivamente pues yo me he convertido de pasar de ser atea a cristiana, a católica, y si Dios quiere, en la próxima Pascua pues me recibiré el bautismo, porque ni siquiera estoy bautizada. No, buenísimo. O sea, justo tocaste ahorita muchísimos temas, ojalá nos Sí. alcance la hora. No, pero, o sea, quiero hablar sobre todo de 2 temas que acabas de tocar, que creo que me gustaría empezar por ahí, ¿no? O sea, Ujú. el primero de ellos lo mencionaste muy bien, que es el tema de cómo a través de la propaganda y de las noticias y todo esto están generándole miedo a las mujeres, y utilizaste una frase que me gustó mucho, que es meterles miedo en el cuerpo, ¿no? Yo he hablado mucho antes sobre temas de neurología, ¿no? Y cómo afectan todas estas hormonas del cortisol, el cuerpo específicamente de la mujer, cómo toda esta carga química en los cerebros de las mujeres también altera cómo ellas se desenvuelven en el mundo y cómo también les afecta. Y que justo viene de la mano del otro tema que tocabas, ¿no? Que es cómo el propio feminismo ha instrumentalizado a las mujeres, pero también yo siempre he sostenido que el feminismo es ultra misógino porque ataca la feminidad, odia la feminidad y odia todo lo que parezca remotamente femenino en las mujeres. Y ahí justo, lo platicábamos antes de entrar al aire, yo había leído un artículo que escribiste hace poco en donde hablas acerca de cómo la verdadera feminidad no tiene nada que ver con todo este cuento que nos han hecho comer desde hace 50, 60 años, pero me gustaría escucharte a ti un poco más hablando acerca de qué es la feminidad, por qué la feminidad es importante en las mujeres y sobre todo qué efectos tú has visto que tienen en las mujeres cuya feminidad está siendo atacada o que incluso ellas mismas la están rechazando por culpa de todo esto que están viendo. Pues es que es curioso porque realmente el tema de la feminidad, incluso yo pienso que no es cuestión ni siquiera de aprenderla, ¿no? Sino más bien de desaprender ciertas creencias, ciertas ideas que nos han ido vendiendo, que nos han hecho desconectarnos de lo que somos como mujeres, al igual que los hombres, por ser hombres, tenéis una serie de atributos, esa masculinidad, de ciertos rasgos que son innatos, de esa psicología evolutiva que podemos verla, que esto se lleva gestando desde los tiempos de la prehistoria. Entonces, más bien es una cuestión de que la feminidad ni siquiera es una cuestión de, como digo en el artículo, de llevar vestido, de maquillarte, de llevar las uñas pintadas, no, es es un don de, por ejemplo, poder ser mamás, es una necesidad de cuidar, de nutrir, de gestar vida, que puede ser darle vida a una casa, esa armonía al hogar, esa belleza. Es decir, son muchísimas cosas más allá que algo superficial, sino que es algo interno. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han hecho creer que ser femenina, que ser dulce o que querer ser madre, pues es un adoctrinamiento del patriarcado. Que si eres femenina, eres sumisa, eres débil, que el hombre te mangonea, y todo esto, claro, también atacando al hombre y diciendo que, como se dice a tantas feministas aquí en España, que todos los hombres son potenciales violadores, que en cualquier momento te pueden hacer algo. Entonces, si te venden esa idea, claro, tú dices, tengo que ser más fuerte que un hombre para que no me haga daño, o tengo que ser fría, tengo que protegerme de las emociones, no me puedo permitir depender de ellos, tengo que sacarles de mi vida. Todo eso al final lo que genera es un miedo a las mujeres de estar en tu esencia natural como mujer, de incluso si tú quisieras, porque así lo acuerdas con tu pareja, dedicarte a criar a tus hijos, a cuidar de tu hogar y imagínate, pues el hombre es el que trabaja. ¿Qué problema hay con eso? La cosa es que cuando tú no vas acorde al discurso feminista de la masa, ya, como digo, eres una, estás adoctrinada por el patriarcado y tienes ahí unas creencias incluso machistas y retrógradas siendo mujer. No pueden aceptar que tú piensas así y has llegado incluso a estas ideas porque te has cuestionado, porque has llegado a ello por ti misma, no porque te lo hayan vendido, no por agradar al hombre, porque claro, ellas realmente no se pueden plantear que quizás han sido manipuladas por
precisamente ese feminismo, partidos políticos, esa Agenda 2030, porque al final, efectivamente, el feminismo no ataca solo al hombre, también ataca a la mujer, es una obra de ingeniería social para, como decíamos, mantenernos separados, porque los hombres tienen miedo de las mujeres por las denuncias, porque las leyes están a favor de nosotras y a ellos les perjudican, y ellas tienen miedo por todo lo que el feminismo les ha hecho creer. Entonces, al final, separados, no formamos relaciones, no formamos familia y entonces lo que quieren es eso, seres individuales, egoístas, súper independientes, débiles para ser más manipulables ante el sistema y ante todo lo que nos quieran hacer. Totalmente, ¿no? Y sobre todo creo que, o sea, lo desglosaste muy bien, y no quisiera que la gente perdiera como varias de las cosas que acabas de mencionar porque van muy de la mano, ¿no? O sea, por un lado, me gusta mucho este símil de decir, a ver, una parte están aquellas personas que están literalmente siendo adoctrinadas desde las escuelas hoy en día con ciertas ideas ideologizadas completamente, que desde la primaria, desde la secundaria, 6 años, 12 años, ya les están metiendo ciertas ideas. Y por el otro lado también está el camino del autocuestionamiento, ¿no? De decir, oye, hay cosas que no me están cuadrando de este discurso, voy a cuestionarlo, voy a intentar yo a través de mi raciocinio, que creo que es lo que tenemos que promover, el sentido crítico de la gente, llego a otras conclusiones, ¿no? Y ahí es en donde justo el sistema trata de empujar de todas formas su narrativa, atacando, siendo muy agresivo, persiguiendo a las personas que opinan diferente. Y justo lo mencionabas, ¿no? Encaminado en el sentido de tratar de separar, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas una sociedad separada es una sociedad más dócil, es una sociedad más fácil de dominar. Lo platicaba yo apenas hace algunas semanas con alguien más. Decíamos, bueno, lo que pasa es que si tú a los hombres los separas del seno familiar, los quitas de ahí, entonces las familias se quedan sin su protector, porque ese ha sido el rol masculino desde tiempos inmemoriales. Los hombres protegemos. Entonces, convences a las mujeres de que la protección de los hombres es opresión, los quitas del seno familiar y te quedan familias completamente desprotegidas. Luego a las mujeres las quitas de con sus hijos, las insertas en entornos hostiles y de alto estrés, y eso nos deja a niños solitarios a la merced de que quién sabe qué élites que están tratando de promover y pugnar por estas agendas, ¿no? Y ahí justo yo te quiero preguntar, porque mucho del trabajo que yo he visto que haces es tratar de concientizar a la gente de otro camino posible, ¿no? De decir, esto es lo que nos están vendiendo, está teniendo pésimos resultados, pero aquí hay otra vía que yo creo, a partir de mi experiencia, a partir de lo que yo he estudiado, que puede funcionar mejor. ¿Nos puedes platicar un poco entonces sobre cuál es este camino que yo he visto que estás promoviendo mucho en tus redes sociales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo integras estas ideas para tratar de hacerle entender a la gente que este camino que estás tratando de luchar por sacar adelante y darlo a conocer realmente es algo que les puede funcionar? Pues es que al final, como siempre digo, somos seres sociales y además el hombre y la mujer somos diferentes y eso es lo que permite precisamente que nos complementemos y que juntos cada uno nos nutramos del otro. Es decir, es que somos imprescindibles y somos igual de necesarios cada uno. Y al final, lo que más necesita precisamente un niño, o sea, para formar una familia sana, lo que necesita también es ver primero en ellos, en sus padres, un referente de pareja, un modelo sano. Por eso siempre digo, esto es como ir subiendo una escalerita. Primero es de forma personal que cada hombre y cada mujer, lo primero es hacer ese trabajo interior de, como digo, desaprender creencias erróneas que te han hecho enfrentar al sexo opuesto, que incluso crees que todos los hombres son así, todas las mujeres son así, por malas experiencias o por lo que has podido ver en tu propia familia, de tus padres. Todo eso se trabaja. Luego incluso también pues el tema de la gestión emocional de uno, de derribar mitos. Todo eso es primero ese trabajo individual y entenderte tú como hombre y entender al sexo opuesto y la mujer lo mismo, entenderse ella, pero también entender a los hombres, porque si no, caemos en malentendidos, en pensar que necesitamos lo mismo, queremos lo mismo. No,
es que no va así. Cada uno gestiona las discusiones de una manera. El estrés, la mujer puede tender a hablar, el hombre puede tender a intentar procesarlo él mismo, que no significa que un hombre no vaya a hablar con su mujer porque mismamente, como digo, mi novio a mí me cuenta sus cosas al igual que yo a él. Ambos nos apoyamos. La cuestión es que necesitamos entender, oye, cómo funciona cada uno. Así que una vez cada uno hace su trabajo personal, es cuando puedes construir esa relación sana y posteriormente tener esa familia saludable, esa familia fuerte y con valores. Porque de hecho, que la sociedad vaya en decadencia precisamente es por la falta de valores, el haber renegado de todo lo que ha funcionado siempre. Porque parece que, tú lo sabes, parece que todo lo de antes es malo, es retrógrado, pero no. Hay muchísimas cosas buenas que las hemos alejado y eso nos hace ir por mal camino. Entonces necesitamos recuperar los valores, el amor al prójimo, necesitamos recuperar la gratitud, la bondad, el perdón, el sacrificio, el esfuerzo por hacer que las cosas funcionen. La gente hoy en día estamos como en ese amor líquido del que habla Bauman, las sociedades frágiles. Cuando hay un problema a la mínima, me voy a otra cosa, total. Si tenemos un catálogo infinito de personas Ujú. en Instagram, en Tinder, es como, buah, pues si una persona no me vale, pues a otra cosa. Y así no se construye nada. Entonces, recuperar esos valores hará que volvamos a ser también sociedades más sanas. Y al final, siempre digo, claro que otro camino es posible, es decir, no nos enseñan a relacionarnos. Ojalá en el cole nos enseñaran Ujú. gestión emocional, entiende cómo vincularte de manera sana, cómo trascender esas creencias que te han hecho mal, pero no. Entonces, de adultos, con la responsabilidad que tenemos, salir de nuestras cuatro paredes, de lo conocido y decir, oye, porque la mayoría de parejas o familias, imagínate, estén desestructuradas, no significa que eso sea lo único que existe, no. Hay matrimonios que duran siempre, que se respetan, que han pasado dificultades, que han tenido hijos, que claro, ahora también es como no se tienen hijos porque están las cosas fatal, sí puede estar la economía, la política y el país yéndose Ujú. fatal, o sea, pero siempre ha habido cosas, siempre ha habido guerra, hambruna, malas situaciones y la gente tenía hijos. Es una cuestión Claro. también de prioridades, de decidirlo. Así que haciendo todo este trabajo como en escalera es como podemos generar otra cosa de la que nos han contado, porque de hecho yo que, por ejemplo, lo he contado muchas veces, yo vengo de familia no creyente, vengo de que mis padres, antes de tener la depresión, pues se divorciaron y claro, yo hubo una etapa de desesperanza, de decir, si es que todo el mundo se separa, todo el mundo se divorcia, ya no dura el amor. Digo, si yo alguna vez me casara, seguro que también me divorcio. Y qué doloroso para los hijos, al igual que yo lo he pasado mal. Pues a lo mejor no tengo hijos, ¿no? Al final es como de esa experiencia tuve una etapa de dolor, de desesperanza, pero luego a medida que fui sanando cosas fue como, espérate, porque tiene que haber algo más, o sea, no puede ser esto, o sea, tiene que haber algo más. Y a medida también que me he ido acercando a mi fe, a reconciliarme con Dios, a permitirme decir, creo en Dios, pues todo este camino también me ha hecho ver que, ostras, si es que muchos de los valores precisamente que hemos perdido, que funcionan y que hacen una sociedad mucho mejor, son esos valores cristianos precisamente. O Claro. sea, a mí acercarme a la fe me ha permitido ser mejor mujer, mejor hija, mejor amiga, mejor novia y seguramente que también me ayudará cuando sea esposa, cuando sea madre. Entonces, la falta de fe nos lleva a ese declive, a esa falta de sentido, a que, como decía hoy, que justo es el día de hoy cuando grabamos, ¿no? Pues es el día de la salud mental, prevención de que las personas se quiten la vida, pues estamos viendo, ¿no? Las cifras que hay.
además cada vez también incluso niños, adolescentes, no es normal que esto pase, o sea, un niño no debería hacer esto, o sea, no lo debería hacer Claro. nadie, pero un niño, o sea, ¿cómo estamos? Entonces, la fe también es algo que me fui atreviendo también a hablar de ello porque considero que es una brújula vital y que yo conozco mi vida sin Dios y mi vida con Dios y es que son totalmente distintas. A mí la fuerza que me da creer en Dios, no hay ninguna otra cosa que me la dé. Claro, no, claro, o sea, y justo, digo, yo lo platico mucho con un colega creador de contenido, que le mandamos un saludo a Héctor, el maestro Cuy, porque una de las cosas que yo platico mucho con él es, desde el punto de vista de la antropología, este tipo de cosas como los roles, los valores, todo va de la mano también de un proceso evolutivo. Es decir, no llegamos a estos valores nada más porque se nos ocurrió un día o porque un día un consejo de sabios notables decidió que iban a hacer, sino más bien es porque durante muchísimo tiempo las tribus de hombres que no seguían estos valores no sobrevivieron y nosotros sobrevivimos y la sociedad de Occidente llegó a ser lo que fue precisamente por esos valores en conjunto. Entonces, el problema que estamos viendo es que están regresando problemas que ya estaban completamente superados, ¿no? Hoy en día estamos repensando otra vez qué rol va a tener el hombre en la familia, qué rol va a tener la mujer en la familia, y es como de, oye, eso ya estaba solucionado, ya teníamos formas de hacerlo, eran formas muy buenas además, porque generaban una convivencia sana, porque fortalecían los lazos comunitarios. Justo apenas también tocabas el tema de Bauman, que justo también habla acerca de cómo estas sociedades líquidas son sociedades en donde los lazos comunitarios se están perdiendo, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, en México pasa mucho, digo, no estoy tan viejo todavía, apenas tengo 29, pero yo veo mi infancia y la comparo con la infancia que están teniendo los niños hoy y es abismalmente distinto, ¿no? Porque hoy los niños ya no salen a los parques, ya no tienen ferias comunitarias, ya no salen a jugar a las calles, están encerrados en su casa todo el tiempo. Y mucha gente puede decir que es el tema de la inseguridad y que es todas estas cuestiones que también afectan el país, pero la realidad es que incluso si no existiera este problema de la inseguridad en México, tampoco saldrían, ¿no? Y lo veo muy tristemente en Estados Unidos, lo veo en España, lo llegué a ver en Argentina, cómo estamos cada vez más aislados en nuestros departamentos, en nuestras casas, cada vez menos convivimos con nuestros vecinos, los espacios de socialización, ¿no? Como lo es la iglesia, como lo es muchos otros lugares, también cada vez están teniendo menos concurrencia porque la gente no quiere ser social, ¿no? Porque estamos metiendo todas estas ideas de egoísmo, de hiperindividualismo, y justo eso también lo quería platicar contigo, porque tú hablas precisamente acerca de cuestionar muchas de estas ideas que nos han estado vendiendo desde el mainstream, ¿no? Y también han surgido nuevas ideas que en aras también de tratar de contrarrestar este mainstream, están presentándose como soluciones a este tipo de problemas, pero que yo creo que no van encaminadas de manera correcta, ¿no? De manera concreta hablo, por ejemplo, de estas personas que tratan de enseñarles a los hombres a ser hiperindependientes, ¿no? Y a decirles, no le hables a las mujeres, nunca pienses en ellas, enfócate 100% en ti mismo, 24/7 tú contigo para ti, pero que también les están diciendo a las mujeres, los hombres no sirven de nada, tú puedes tú sola, tú saca todo adelante, los hombres solamente son carteras, un hombre que no te va a dar dinero no sirve, etcétera, etcétera, y que entonces se presentan como una alternativa de lo que el mainstream vende, pero que realmente le está ayudando a este mainstream, a esta línea ideologizada central, a seguir con esta separación, ¿no? Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, por ejemplo, con el tema de las relaciones, o sea, ¿cómo podemos empezar a superar también y a empezar a distinguir precisamente discursos que pueden generar cuestiones tóxicas o que pueden generar cuestiones negativas como estos de hiperindividualismo y de egoísmo, a discursos que realmente puedan estar enfocados a ayudarnos a construir relaciones sanas y a construir familias, ¿no? Porque ese es el punto de entrar en una relación, tratar de construir una familia con una persona. Tú lo has dicho realmente, cualquier discurso en el que se diga, ya seas hombre o mujer,
que no necesitas al sexo opuesto ni a nadie en general, que tienes que ser hiper independiente, hay que alejarse de ese discurso porque es que somos seres sociales y nos necesitamos a los unos a los otros. Somos interdependientes y así es como hemos evolucionado como especie y como hemos podido construir lo que hemos llegado a construir hoy, ayudándonos y estando los con los otros. Entonces, yo sé que hoy en día, como decimos, hay hombres malos, hay malas mujeres, toda la ideología, lo polarizados que estamos. Ahora bien, hay buenos hombres y hay buenas mujeres. Siempre es mi mensaje esperanzador, que lo que tenemos que aprender precisamente es a saber elegir bien, porque elegir la persona que te va a acompañar siempre, yo diría que es la más importante de todas las decisiones de tu vida, o si no, de las que más. Pero desde luego es una decisión súper importante porque o te ayuda a llevar la vida de mejor manera, que va a haber dificultades, retos, crisis, porque la vida tiene momentos buenos y momentos malos, o es una persona que te puede hacer la vida horrible y constantemente discusiones, luchas o ser indiferentes, que haya frialdad. Entonces, necesitamos saber elegir bien y sí se puede aprender. Es decir, podemos primero conocerte tú, qué quieres, qué necesitas, cómo visualizas el futuro, pero luego también, pues precisamente, trabajar en esas heridas que se puedan tener de, oye, miedo a la soledad, conformarte con migajas, considerar que tú no vales nada. Entonces, a la mínima de atención que te dan, lo coges aunque te estén incluso maltratando, seas hombre o mujer, pasa en ambos lados. Eso de que solo los hombres maltratan a las mujeres es mentira, porque las mujeres, muchas, maltratan a hombres, pero también maltratan a niños, también maltratan a ancianos. Entonces, podemos aprender a elegir bien la pareja con ciertos matices, como teniendo ese filtro a la hora de conocer a alguien, y eso va a reducir las probabilidades de equivocarnos. No es algo infalible, pero desde luego la gente que lo primero que haga sea tener una intimidad sexual en lugar de hablar y conocerse, te va a llevar a mayores probabilidades de que eso salga mal, de que incluso te vincules sexualmente, se generen una serie de sustancias químicas dentro de ti que te hagan aferrarte, no sepas ver lo malo, no sepas discernir y que luego te lleves el chasco o que te sientas utilizado o que de repente haya pasado un año, te has casado incluso, pero no has elegido conscientemente con tu corazón y tu razón, porque el amor es una decisión y no podemos guiarnos solo porque alguien me gusta o alguien me mueve. No, no, es que tengo que discernir bien y saber si esta persona es para mí y va a estar toda mi vida, toda la vida conmigo o no. Claro, no, y sobre todo creo que también está mucho esta cuestión, ¿no? De que mucha gente está más preocupada en saber en dónde encontrar a un buen hombre o a una buena mujer, que en convertirse en un buen hombre o una buena mujer, ¿no? Que creo yo que también es por donde uno tiene que empezar, ¿no? Porque a final de cuentas tiene que ver con qué es lo que uno va a poner sobre de la mesa y que al final nuestras parejas son nuestros reflejos, ¿no? Y en ese sentido, muchas personas, yo antes hablaba mucho de estos temas de relaciones sanas que llegaban conmigo y me decían, Alex, es que mi pareja tiene ciertas características que no me agradan, que no sé qué. Y yo le digo, bueno, es que ¿por qué la elegiste? ¿O desde dónde la elegiste? ¿No? Porque hay muchas personas que eligen desde los miedos, las inseguridades, las carencias, la falta de amor propio, y eso, todo eso se refleja en las parejas y en el trato que reciben de sus parejas, porque es el trato que así mismo ellos se dan, ¿no? Y justo también una de las razones por las cuales me animé a invitarte a platicar fue porque yo he visto que no solamente estás en el tema de concientización, en divulgación en redes sociales, sino que también estás haciendo trabajo, digo, comunitario, vaya, en el sentido de tratar también de ayudar a las personas a construir mejores relaciones y tratar de apoyarlos a construirse precisamente como buenas parejas. Y ahí me gustaría un poco si nos pudieras platicar, por ejemplo, acerca de los programas que tú tienes, qué tipo de trabajo realizan,
la gente que se quiera acercar contigo para a lo mejor formar parte de alguno de estos programas, ¿qué puede encontrar un poco en este trabajo? ¿Cómo trabajan esto? Pues básicamente yo, como te decía, desde 2020 estuve haciendo esa parte de sesiones uno a uno con tanto hombres como mujeres para trabajar estos temas y actualmente, además de tener esas sesiones uno a uno, lo que hemos hecho tanto mi novio como yo, que él además es psicólogo, pues lo que hemos hecho es un programa grupal y que también tiene una parte individual de sesiones. ¿Por qué? Porque de esa manera el juntar a hombres y mujeres solteros o en pareja también hace que aumente esa esperanza, ¿no? De hay otras mujeres y hombres que tienen una serie de valores, que están trabajando en sí mismos y que quieren convertirse en el hombre o la mujer que están llamados a ser y obtener esos conocimientos y habilidades para, oye, atraer, pero también mantener una pareja a largo plazo y sobre todo con valores, porque nosotros es lo que decimos, no toda persona que quiere tener una relación de pareja tiene una serie de valores, de principios, de que verdaderamente quiera un propósito. Entonces, también esa es nuestra diferenciación, que nos enfocamos en este tipo de personas porque es esa forma de ver las relaciones que tenemos nosotros las que trabajamos en el programa. Entonces, es un proceso que tiene un orden lógico, como te comentaba antes, de primeramente trabajar como ese mindset, esas creencias, carencias, ese amor propio, lo que has visto en tu familia, porque tu padre y tu madre han sido el primer modelo de pareja que has visto. E incluso si alguno de los dos faltaba, eso es información. Todo eso va desarrollando ese programa afectivo y esos patrones inconscientes, ¿qué hacen? Pues que tú hayas normalizado un tipo de amor, que hayas desarrollado una manera de vincularte, hacia quién te sientes atraído. Así que primero trabajamos toda esa parte y luego ya vemos la parte de, oye, ¿cómo me convierto yo en ese hombre y esa mujer con capacidad de atraer a, oye, una mujer, un hombre con valores? ¿Qué quiero yo en persona? Saber elegir bien todo esto y finalmente ya está esa parte de aprender dinámicas saludables en pareja. Oye, aprender a discutir bien, porque es que va a haber discusiones o va a haber malentendidos, pero necesitamos aprender a cómo resolver los malentendidos, las tensiones, a saber mantener pues esa chispa, ese cuidar al otro, hábitos saludables en pareja, entender al sexo opuesto y entenderme a mí como mujer o como hombre. Así que a través de todo el programa, con sesiones semanales, grupales de los alumnos, luego también están esas sesiones individuales que vemos el caso particular de la persona para entrar más profundamente. Así que es un poco, pues, eso todo lo que trabajamos. Así que, efectivamente, aparte de esa divulgación, tanto en mis redes como viniendo a otros espacios que me dan la oportunidad, pues también está esa parte de trabajar individualmente con las personas y sobre todo que en nuestro programa no es un curso con vídeos y arréglatelas como puedas, sino eso de trabajar con la persona individualmente y enfocarnos en sus casos particulares, porque creo que eso también a nosotros nos gusta mucho humanizar, pues lo que decíamos, que incluso también hacemos quedadas presenciales para conocernos, para mirarnos, para sentir el calor humano, porque ya, aunque Internet es maravilloso y nos permite charlar como ahora de punta a punta, pero también pues eso, el humanizarnos, el contacto físico, el sentir a las personas cerca, es mucho de lo que hablamos siempre. Incluso mi pareja está especializada y habla mucho del tema de las pantallas, de cómo afecta a los niños que decíamos antes, pero también a jóvenes, a adultos, cómo influye en las relaciones de pareja. Entonces necesitamos estar en el mundo real también y desvirtualizarnos y estar uno a uno y que las personas no son números, sino que es una persona, es una vida. Y al final mi propósito es que lo que yo he construido con mi novia actualmente
y si Dios quiere en un futuro, pues será mi marido y el padre de mis hijos, pues al final lo que yo he experimentado, tanto en mi proceso interior como el haber construido con él eso, es que mi propósito y mi sueño es como, ojalá todo el mundo supiera, experimentara algo así, supiera de verdad que esto existe, que puedes formar una relación sana, que puedes confiar en alguien y sentirte seguro, porque hoy en día es como todo es confianza, un mundo hostil y claro que hay una parte así, pero también hay una parte de esperanza, de fe y de cosas buenas en la vida, porque si lo vemos todo negro y todo en una óptica pesimista, es que apaga y vámonos. Digo, la verdad es que una labor súper buena la que están haciendo, sobre todo porque mencionaste un punto, creo yo, que es clave, que es esta parte de, yo tengo esto que en mi vida es muy valioso y que se está construyendo de manera preciosa para mí, y quiero compartir eso con la gente, ¿no? Y creo que eso es justo una de las cosas que nos debería de motivar a todos los que hacemos contenido, porque lo que estamos viviendo, y eso yo siempre lo digo, es a un grupo de personas que no tienen hijos, que jamás en su vida han tenido una relación sana, tratando de decirnos a todos los demás cómo tener relaciones sanas y cómo criar a nuestros hijos, ¿no? Y eso es una contradicción enorme e inmensa que hemos dejado pasar durante muchísimos años y las consecuencias ahí están, ¿no? O sea, ahorita mencionabas el tema también de las pantallas. Yo soy un gran luchador en contra de que los niños estén en redes sociales. De Ujú. hecho, aquí en México estamos también peleando para que los niños no puedan acceder a cosas como TikTok o redes sociales antes de cierta edad. Y ni siquiera por los contenidos, que esa ya es una conversación aparte, porque los propios formatos son nocivos para la salud y está demostrado, ¿no? El pasar tiempo en pantalla, el contenido efímero como TikTok, todas estas cuestiones de la dopamina, la hiperestimulación que están teniendo los niños, programas Ujú. como Cocomelon, que básicamente es droga visual para niños, y evidentemente todo lo demás que hay, que ya son temas muchísimo más fuertes, que implican riesgos para ellos, que implican todas estas cuestiones de peligro. Pero creo que justo, y diste también en el clavo, en esta parte de el Internet está chido, ¿no? Yo le agradezco mucho al Internet porque el Internet me ha dado Ujú. mucho, pero la labor comunitaria de conocernos, de vernos, de saber que existimos, de poder generar estos lazos de confianza, porque nunca va a ser lo mismo. Yo he hecho muchos podcasts y he convivido con mucha gente. Apenas ayer estuve en una manifestación por el Día de las Denuncias Falsas y nunca Sí. va a ser lo mismo. Jamás va a ser lo mismo tener a alguien, verlo, platicarlo, escucharlo, que estar en Internet, ¿no? Y creo que esto que están haciendo, que es desvirtualizarse, ¿no? Regresar a tocar el pasto literalmente, es algo súper bueno y es súper bonito y me da mucho gusto que haya personas como ustedes que lo están haciendo y que lo están haciendo desde ese lugar que me parece tan sano y tan loable de decir, yo quiero compartir un poco de lo que tengo con todo el mundo. Y digo, Totalmente. yo sé que este es un tema Y de todas formas, ujú, no, y decía que, que luego incluso cada uno en su día a día, en pequeños gestos, el humanizar a la gente que tenemos alrededor. Es decir, yo a veces voy por la calle y me envalentono en el sentido de saludar a la gente, ¿no? Porque al principio te puede dar un poco de cosa, pero es que en los pueblos, hay en pueblos de España que sí que se mantiene esa costumbre, porque antes era lo normal, es decir, tú te cruzas con alguien, pues una sonrisa y un saludo. Entonces, en los pueblos eso se hace y cuando yo voy al pueblo, es que lo disfruto muchísimo, o hablar con la gente. Entonces, yo particularmente, como quiero eso, como se dice, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, yo, cuando voy al supermercado y con la dependienta que esté, la miro a los ojos, la digo gracias, al despedirme la deseo un buen día, o cuando siempre intento también apoyar el pequeño comercio y voy a alguna frutería de aquí, una papelería. Antes compraba en Amazon los libros, que Amazon es genial, pero bueno, pues ahora digo, voy a intentar, pues eso, pagar en efectivo, el pequeño comercio, saludar a la gente, mirar a los ojos. Yo creo que es la manera, ¿no? De incluso hay veces que yo hasta hace poco no conocía a mis vecinos y pasó lo del apagón y demás y fue una oportunidad de, oye, ponernos cara o saludarnos y fomentar esa
comunidad. Entonces yo creo que cada uno en nuestro día a día podemos plantar también semillas. De hecho, eso, hace poco también vi a un hombre por la calle desearle un buen día. Ya no era hola, buen día, sino separaba a la gente y le miraba a los ojos y era como, ten muy buen día. Y vi que lo hice con mucha gente a mi alrededor y me emocioné y admiré esa acción que tú no sabes qué repercusión puede tener en la vida de alguien. A lo mejor ya le has alegrado el día a esas personas. Es como vamos a hacer el amor y no la guerra con las personas, con desconocidos y sobre todo pues con quien tenemos más. Pero podemos ir generando cambios también. Claro, no, sí, totalmente, ¿no? O sea, y justo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a impulsar y sobre todo, como bien lo dices, desde el ejemplo, ¿no? O sea, porque creo que eso es también algo bien valioso que al menos las personas que tenemos una plataforma tenemos esa responsabilidad social. Y digo, justo creo que hay un tema que ha estado como muy transversal en toda la conversación, pero que me gustaría puntualizarlo, que justo es el tema de cómo integras la fe en todo el trabajo que haces, ¿no? Digo, lo has platicado mucho a lo largo de la conversación, pero creo que todavía hay muchas personas que cuando uno les habla de fe o les habla de religión, como que tienen una barrera que se ha construido también por décadas y siglos de ataques sistemáticos en contra de la fe, pero ¿cómo puedes también tú llegar a esas personas que a lo mejor siguen teniendo esas barreras? ¿Qué les podrías decir para poder empezar a bajar un poquito esas defensas y que puedan conocer de esto, que evidentemente cambia vidas, ¿no? O sea, a mí me cambió la vida, a ti te cambió la vida y cambia vidas en todo el mundo. Pues como además yo me he convertido y he sido atea, pues conozco a la perfección las barreras que puede tener alguien que no cree o incluso que a lo mejor es agnóstico, alguien que esté súper en rechazo con la iglesia o con la fe. Lo puedo entender perfectamente, entonces yo lo que intento hacer a través de mi divulgación, por ejemplo, o incluso lo que pueda hacer en sesiones, porque yo no trabajo solo con personas creyentes, yo en mi vida no todo el mundo es creyente, tengo amistades que son totalmente ateos o que creen en Dios pero no pertenecen a ninguna religión porque no les gusta, o sea, yo me muevo con todo tipo de personas, entonces yo lo que siempre digo es, oye, mira, a lo mejor ahora mismo no crees, pero si todos siguiéramos los 10 mandamientos, ¿no sería el mundo un lugar mejor? O si lleváramos a cabo la palabra de Jesús y conocer su vida, siendo la persona más influyente de toda la historia, es decir, cambió el tiempo por él. Seguimos a partir de que él existió. O sea, toda la magnitud, ¿no? Es como mínimo vamos a conocer su vida, sus enseñanzas, aunque no creas. Entonces, mi invitación siempre es como, oye, investiga, lee. Yo cuento lo que ha hecho Dios en mí. Entonces, es como una manera de, oye, el testimonio siempre es algo muy bonito de todos, que alguien se puede sentir identificado en, a lo mejor, el sufrimiento que yo tuve en cierta época de mi vida, las tribulaciones por las que he pasado, y alguien se puede sentir identificado y generarle como, oye, pues a lo mejor voy a investigar un poquito más. Creo que no debemos meter con calzador porque, oye, el que se cierra manda, es que no va a haber manera, e incluso hay veces que por intentar más ir a machete se cierra más. Entonces creo que lo que decíamos antes, ser ejemplo y contar lo que Dios ha hecho en ti. Y luego, pues oye, decir, oye, pues investiga esto, mira esto, porque precisamente yo, a raíz de esa depresión que tuve, ese tocar fondo, hubo algo que fue como, no puede ser solo sufrimiento, ¿no? Esa desesperanza, ese vacío que tenía. Entonces me aferré un poco a esa luz, a esa esperanza. Hoy en día sé que es Dios, pero en ese momento era como un rayito de esperanza me ha llegado, me voy a aferrar a él. Así que bueno, yo empecé a investigar. Primero topé con esa espiritualidad New Age, pero bueno, ya era un paso, era como, bueno, existe algo que me ayuda, que me reconforta, vale, el universo, la vida, la energía, tal.
el budismo, la meditación, incluso me acerqué al Islam y leí el Corán. Y también, pues, finalmente, fíjate, fue la Biblia a lo que me acerqué, porque, como te digo, yo por mi entorno, familia y demás, tenía como mucho rechazo a Dios e incluso pensaba que fe y ciencia eran totalmente opuestos. Así que fue a base de investigar, de leer, de cuestionarte ese pensamiento crítico que fue como a mí lo que más paz, más verdad, más práctico, más todo fue el cristianismo, fue el catolicismo. Y me acuerdo pues un día de estar yo sola y decir en voz alta, creo en Dios, y fue como la primera vez que decía eso en toda mi vida y fue como ese rendirme y decir, es que creo en Dios y me lo voy a permitir, reconciliarme con todo lo que me han contado, con todo lo que he podido vivir, porque incluso yo no niego, ni tú tampoco seguro, que claro que ha habido mal en la iglesia o que se han podido hacer, pero lo que no podemos hacer es generalizar, es como todos los hombres son malos. No, no todos los hombres son malos, no es la iglesia mala, no es la religión mala. El mal está en todas partes, pero la inmensa mayoría es bueno. Entonces necesitamos también enfocarnos en todo lo bueno que a ti te da eso. Así que creo que es eso, con la palabra, divulgar, hacer que la gente pues a lo mejor pueda sentir curiosidad y ya cada uno tendrá su proceso y bueno, pues como digo, pues la verdad nos hará libres. Entonces, el permitirnos investigar, indagar y ver qué nos puede ayudar en la vida, porque no sé, o sea, yo no digo, creo en Dios y ya nunca estoy triste, ya nunca pasa nada malo. No, no, sino que a pesar de tener momentos malos, tristeza, pues pasan cosas en la vida. La cuestión es que mi cruz la cargo con Jesús, con Dios, y se hace más liviana, aunque cargue con mi cruz, porque todos tenemos cruces. No, y justo, digo, la verdad es que yo siempre que hablo con la gente de estos temas, una cosa que también trato de mencionar mucho es decir como, a ver, si tú ves a muchas de las grandes personalidades de la historia de la humanidad, científicos, escritores, filósofos, etcétera, te vas a dar cuenta que son creyentes y lo dicen y lo aceptan y es algo que no interfiere en la labor y en los avances que han hecho para con la humanidad, ¿no? Y creo yo que justo es superar esta narrativa que nos han hecho creer que la fe es retroceso o es impedimento para el avance. Eso no es cierto, ¿no? O sea, yo también, en México, yo siempre lo he dicho, las universidades eran de la iglesia, las escuelas eran de la iglesia, o sea, eso de que no es que es un retroceso y, e impiden el avance, no es cierto, ¿no? Al contrario, muchos de los grandes avances de la ciencia precisamente los hicieron eclesiásticos, ¿no? Entonces, creo yo que es como también esa parte de dejar de mitificar las cosas, como dices, el mal está en todas partes, y como se nos ha dicho también muchas veces, ¿no? O sea, nosotros no debemos de generalizar a nadie, ni por su color de piel, ni por sus preferencias, ni por su sexo, mucho menos deberíamos de generalizar tampoco por sus creencias, ¿no? Entonces, creo yo que eso es también lo importante y lo valioso, ¿no? Que cada persona también tiene que encontrarse a sí misma en este camino y en este proceso. Y digo, la verdad es que de nuevo te agradezco muchísimo el tiempo. Digo, ya casi llevamos una horita acá, pero antes de irnos, sí me gustaría preguntarte por un último mensaje para la gente, o sea, algo que tú quisieras decirle a las personas acá en México. Igual también, si tú en este momento tienes algún programa o quieres dar a conocer algo en lo que estás trabajando para invitar a la gente a que forme parte, adelante. Genial, pues nada, muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por invitarme. O sea, me ha encantado, me he sentido súper cómoda contigo, así que gracias por invitarme y enhorabuena por tu labor, porque es muy importante y darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues a la gente le diría lo que siempre digo, que, que es importante hoy en día que desarrollemos ese pensamiento crítico,
que volvamos a reconciliarnos también con el sentido común muchas veces, que parece un sentido en peligro de extinción, que no hay que renegar de todo lo del pasado, sino recuperar esos valores cristianos, porque nos van a ayudar en nuestra vida interior, en tu relación contigo y también a poder formar pues esa relación sana, esa familia, sociedades mejores, más fuertes. Así que invito a investigar, a escuchar a creadores como Alejandro, como a mí y a muchísimos más que hablamos de todos estos temas para hacer pensar, para establecer un debate y ver los argumentos, ¿no? Al final es debatir, es sano, incluso pues aprender o expresar nuestra verdad, ¿no? Creo que siempre la libertad de expresión ha de estar. Así que mi mensaje es ese, de fe, de esperanza, de que hay otra realidad y de que, aunque nos intenten separar, precisamente la unión hace la fuerza. Que revisemos también, pues, todas las leyendas negras en todos los aspectos que nos han contado de la historia, incluso a veces mal contada, como podemos decir con la iglesia, con la religión, con el tema de los hombres, de las mujeres, en muchísimos aspectos que indaguemos. Y nada, pues que para cualquier persona que quiera seguir conociéndome o siguiéndome más de cerca, pues me puede encontrar en Instagram, en X, en TikTok, en mi canal de YouTube. Y si alguno de los que nos escuchan, hombre o mujer, soltero o en pareja, siente que quiere hacer ese trabajo de convertirse en la persona que está llamada a ser y aprender todo lo necesario para tener una relación sana con propósito, pues nos puede contactar para ver sesiones individuales, el programa o ayudarle en todo lo que necesite. Buenísimo. Pues de nuevo, mi estimada Andrea, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por platicar con nosotros y muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atenta a esta conversación. Las redes sociales de Andrea van a estar en los links que se encuentran en la descripción de este video. También si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias o quieren una parte 2 con Andrea, déjenlo en los comentarios, suscríbanse, denle like y yo me encargo de tratar de hacer que eso sea posible. De nuevo, Andrea, muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Un beso.